Ejemplo de lo que sí se puede lograr cuando se trata pues de prevención, señora Reategui. Justamente, las impresiones en relación a cómo se va a dar este empuje, ¿no?, a propósito de lo que ya se tiene previsto en el Compunche Perú. Bueno, no, es excelente que se haya puesto el ojo en esta situación, porque como bien sabe, el norte sufrió hace años este problema de inundaciones y de pérdida de su capital y de su infraestructura. Por lo tanto, me parece excelente que se haga. Creo que va a ayudar al crecimiento, obviamente, y desarrollo de buena parte de lo que es agroindustria, la propia minería, el comercio, que destaca mucho en el norte. Creo que recoge un poco lo que decía el señor Chávez hace un momento. El problema un poco del Perú durante los últimos años no es tanto la falta de dinero, sino la falta de gestión. Y creo que también recoge lo que decía el señor Indacochea, de que en este caso es utilizar un contrato que ya se tenía para ampliarlo e ir directamente al meollo del tema, y también un poco en ese sentido de lo que decían mis colegas previamente, este tema de tratar de recuperar el capital humano, porque como bien recordamos, esta entidad también fue golpeada un poco en los últimos meses con la salida de muchos funcionarios que venían haciendo un trabajo loable. Yo creo que también es una oportunidad para recuperar ese capital humano que se depredó en los últimos meses. Entonces creo que se está configurando en ese ejemplo muchas de las cosas buenas que se pueden hacer en el país. Y también de alguna manera coge estos proyectos que son emblemáticos y prioritarios, señor Chávez. Sí, efectivamente, ¿no? Hay modalidades de inversión, ¿no? Una es gobierno a gobierno, esa es una buena alternativa. Hay grandes proyectos que se quieren financiar a través de gobierno a gobierno. Existen las APPs, que en Compunche Perú también se da una medida para agilizar los procesos. Capacidad presupuestal, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo que se busca es reducir los plazos, porque en la práctica, al momento de la ejecución del proyecto, gobierno a gobierno y APP son los más rápidos. Y lo más lentos es cuando se hace a través de una obra pública. Pero para que una APP sea aprobada demora 4 a 5 años. Entonces lo que tú puedes hacer rápido en la obra te demoras en la aprobación del contrato. Ahora, el tema del gobierno a gobierno, que es totalmente válido, que es muy positivo, que acelera la inversión, recordemos que en el gobierno a gobierno quien financia la obra es el mismo gobierno, con los propios recursos. A diferencia de la APP, que el financiamiento es compartido entre el sector privado y el sector público, ¿no? Entonces, en realidad necesitamos inversión privada. Es positivo en Compunche Perú señalar que se va a hacer un seguimiento a la inversión privada. A veces uno dice, ¿por qué no se ha hecho antes?, ¿no? O sea, porque hay muchos proyectos de inversión privada, y la inversión pública, pues, sea gobierno a gobierno, APP, obra pública, todas esas modalidades son válidas y son necesarias si es que queremos crear empleo formal y contribuir al crecimiento económico. Y seguir con este círculo virtuoso. Señor Indacochea, aquí ya se aborda así el gobierno que nos señalaba. Bueno, un tema crítico es el tema de la corrupción, ¿no? Eso. Acá no podemos voltear la página. A la corrupción tiene oferta y demanda. La oferta, digamos, es la que se ha dado en el periodo anterior. La oferta, si hacemos un poco de historia, era la época de Montesinos. Pero la demanda existe, es en el otro lado. Entonces tenemos que hacer una lucha frontal contra lo que implica esa demanda que viene de agentes privados para usufructuar en la corrupción que se gesta dentro del Estado, en muchos de los casos. Tiene dos partes, no es un solo, estamos mirando solamente la mitad. Tenemos que mirarla completa, porque la corrupción evidentemente es un cáncer que echa a perder todo. La Contraloría tiene que poner sistemas mucho más expeditivos, tiene que hacer un control ex ante. Llega tarde, y cuando llega no ganamos nada teniendo preso al gobernador regional de Ancash, al señor Álvarez, teniendo preso al del Cusco. Si ya el dinero no está, el dinero desapareció y la región se vio afectada. Entonces, acá hay una situación verdaderamente de emergencia nacional. La gente quiere atención en educación, en salud. Ha habido un apagón educativo. Hay una pobreza de aprendizaje. Los niños que no han tenido ese aprendizaje adecuado, los que no están teniendo las condiciones, van a tener una reducción de su productividad a lo largo de su vida en los próximos años que vienen. Entonces tenemos que atender bajo esa emergencia nacional. Yo entiendo, comparto el malestar de la población, digamos, que está indignada, que esperaba
el no más pobre según país rico, quería educación, quería salud, no quería corrupción, y lamentablemente no ha habido nada de eso, ¿no? Es un gobierno de transición, emergencia nacional, donde tenemos que apoyar este periodo para poder salir adelante como país, ¿no? Y precisamente el señor Indacochea, ¿no?, ha introducido un tema estructural, una problemática que lamentablemente, ¿no?, estamos arrastrando de décadas atrás, el tema de la corrupción y cómo es que se maneja ello, el señor Arrate. Sí, efectivamente, es súper complicado porque está enraizado no solamente en el gobierno nacional, sino que en realidad percola hacia abajo en todas las instituciones públicas, y como decía el señor Indacochea, hay una oferta y una demanda. Yo creo que el tema de que haya un control muy cercano de parte de las autoridades, en este caso confiar mucho en la labor que pueda hacer el MEF, pero sobre todo también introducir mucha tecnología a la hora a ver, una empresa que se resiste a poner un sistemas tecnológicos para llevar su contabilidad, empresa nacional, que se resiste a poner controles para despachar petróleo, que se resiste a manejar la contabilidad a través de sistemas que puedan ser leídos con transparencia. Muchas veces hay mucha resistencia dentro de los propios funcionarios públicos a la modernización, y no es porque no quieran, no comprendan que es mejor para todos que haya modernización, sino que cuando más trazable sea todos los procesos, es menos posible caer en sistemas de corrupción. Por lo tanto, tú dices qué atrasados que están, y muchas veces esos atrasos son provocados. Por lo tanto, creo que este tema de modernización, aunque sea en menor, no estamos hablando de grandes cosas, pero sí poder ahora tener que la tecnología está mucho más asequible a todos, poder ayudar a modernizar el Estado, va a ayudar a que, por ejemplo, se inhiba un poco el tema de corrupción, porque no se puede cambiar la corrupción de la noche a la mañana, es algo mucho más allá. Pero creo que, por ejemplo, una idea podría ser, por ejemplo, ayudar a los gobiernos regionales y municipales a verdaderamente implementar sistemas tecnológicos un poco más modernos. Y por el área de la empresa privada, señor Chávez, ¿qué otros cambios, qué otros, ¿no?, de repente iniciativas se puede introducir para mejorar el tema del desarrollo de nuestro país y tratando pues de erradicar estos rezagos de corrupción que prácticamente es una lacra que se ha enquistado? Bueno, sí. Respecto al crecimiento, entiendo la pregunta, vuelvo a repetir, en Impulso Perú hay un plan nacional de competitividad y productividad. Eso es la agenda de largo plazo, eso es lo que debemos seguir, ese es el camino. Alguna vez hemos dicho, nosotros estamos yendo por una carretera que te lo explica el plan nacional. Puedes ir pegado a la izquierda, puedes ir pegado a la derecha, ubícate donde quieras, izquierda, derecha, centro, pero sigue el plan. Porque el plan te da la visión de largo plazo, el objetivo de crecer al 6-7% al año. Tenemos un plan para eso, para alcanzar el crecimiento sostenido. Ahora, respecto al tema de corrupción, es una agenda de largo plazo, definitivamente, ¿no? Tenemos que empezar desde la formación de empresarios. La Cámara de Comercio tiene un instituto donde forma administradores, empresarios. Está contemplado estos temas de la corrupción a nivel de universidad también. Creo que hay que ir en todos los frentes, educativo, formación de jóvenes empresarios y la parte de gestión pública y gerencia pública, ¿no? Las universidades que preparan, no solamente hablo del programa Servir, sino universidades como ESAN, distintas universidades que tienen programas para formar futuros gestores públicos. Hay que incidir mucho en el tema de la corrupción, ¿no? Luchar contra la corrupción. En un tema de formación. Y señor Indacochea, si es que abordamos la problemática de lo que está pasando en nuestro país, el tema de la conflictividad social y de las demandas que se tienen, ¿no?, y demandas válidas como un tema de atención de salud de calidad, educación, pero hay otras demandas incluso que ya abarcan necesidades o demandas políticas, hay cambios incluso que se están tratando pues de colocar dentro de esta agenda política. ¿Hay cabida para estos cambios? Cambios incluso en el modelo económico, cambios de la Constitución. ¿Hay cabida para ello? No, eso no tiene sentido. Cuando hemos preguntado qué cosa es lo que quieren cambiar en la Constitución, no saben qué plantearlo. Si hoy en día hemos podido soportar este periodo, donde recién la factura la vamos a sentir a futuro, lo que ha pasado en este año y medio
todavía no se deja sentir los efectos en economía son medianos para largo plazo, es porque hemos hecho un gran esfuerzo como país durante más de 20 años con una política económica sensata, bien definida. Si bien se descubrió de educación, salud, no se erradicó la corrupción y evidentemente habían problemas en que no se priorizaba lo que era la emergencia nacional. Ajá. Teníamos un panamericano de 2.000 millones de soles y no teníamos camas UCI, evidentemente. Entonces hay ajustes que hacer, pero esto no implica, pues la gente no entiende, no sabe. La Constitución no nos va a generar riqueza, no nos va a generar productividad. Que me especifiquen qué cosa es lo que quieren cambiar, no saben qué cambiar. Y más aún, aquellos países que han cambiado a la Constitución como ellos quieren, no hay ninguno exitoso, todos son países fracasados. Cuba, Venezuela, Nicaragua, son países que se desfasan. Los países, digamos, de más prosperidad son aquellos países que tienen una política de apertura, una política de progreso, ¿no? Entonces yo creo que esos no vienen a agenda y se autodenominan en el pueblo, que el pueblo quiere. No, el pueblo no quiere. La mayoría estamos en desacuerdo con el cambio de Constitución. ¿Por qué se rogan el nombre del pueblo? Eso es una farsa, es una mentira. Entonces, eso es lo que no debemos caer. Yo desde acá hago una invocación. Ajá. Tenemos que mantener una solidaridad en este periodo tan duro como país. Es un gobierno de transición de emergencia nacional que le toca una hora difícil para administrar. Hay una agenda pendiente, tenemos agricultores faltantes con la urea, tenemos 4 millones de vacunas que se están perdiendo de por medio, solo el 23% de los vacunados tienen la 4ª dosis de vacuna. Por casualidad se enteran que habían 500 vacunas de las de doble efecto que entran a tallar a partir del próximo año. Entonces hay una situación de verdadera emergencia donde en el país tenemos que restringirnos a una agenda muy limitada, no se puede hacer más. Evidentemente un programa de competitividad mediano para largo plazo, pensaremos a futuro en una nueva etapa, visión de futuro, ejes de cambio, visión estratégica, ok, pero en el corto plazo hay que administrar esta emergencia en el país. Y esta emergencia en el país exige prioridades, tenemos que priorizar y tomar decisiones, porque si queremos hacer todo para todos, no somos nada para nadie. Y el gasto público no va a alcanzar, porque todos piden gasto público, piden los empresarios, piden los sectores, entonces tenemos que priorizar para los más necesitados, ¿no? Y de eso se trata, priorizar. Y justamente nos estamos robando unos minutitos del noticiero de la edición central y vamos a ya ir cerrando esta edición especial de ¿Qué está pasando? Y quisiera pedirle ahora a nuestros invitados que han tenido pues participación muy brillante, sus últimas impresiones y recomendaciones a propósito de la situación que estamos viviendo como país en una semana bastante importante. Empezamos con la señora Reategui. Bueno, yo de repente decirle a la población que tenemos que tener tranquilidad y decirle también que la economía es una ciencia, ¿no? Y que no debemos jugar con la economía del país, honestamente. Que a veces pedimos cosas que no entendemos muy bien y que estamos dejando de lado, poniendo con mucho riesgo el crecimiento del país. Efectivamente, los efectos se pueden ver ahora cuando el señor Chávez decía hace un momento qué ha pasado en el último trimestre, en diciembre, la gente no ha podido hacer sus negocios, estaba esperando la campaña y no lo pudo hacer. ¿Cómo va a pagar sus créditos? ¿De qué va a vivir? Hasta cómo llega la campaña del Día de la Madre, etcétera. Entonces, realmente hay un problema microeconómico muy serio que se está afectando a las familias directamente hoy día, pero de repente los padres que hoy día nos están mirando, también les quisiéramos decir que estamos poniendo en riesgo la educación futura de nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces los muchachos hoy día están pensando en cómo salir del Perú, cuando hace solo poco tiempo pensaban cómo regreso a mi patria. Entonces creo que es un momento de reflexión, de serenidad y obviamente pedirles a las autoridades firmeza. Así es. Por el camino que se tome, pero firmeza. Señor Chávez. Sí, bueno, quizás lo último para comentar es que tratemos de cumplir lo que se está señalando, ¿no? Punche Perú y su aporte al crecimiento, a la dinamización de la economía. Necesitamos sí la paz social, pero dar adelante con Punche Perú, seguir con Impulso Perú. Y yo creo que la economía peruana, que es una economía ya enraizada, es una economía social de mercado.
donde es una economía social de mercado donde convive el sector formal y el informal. Y el informal incluso, ¿no? Convivimos los dos. Y las microempresas formales y las microempresas informales, ambas ambas obtienen crédito en el sistema financiero formal. Están consiguiendo crédito. Entonces necesitamos esta paz social y necesitamos mejorar la productividad y la competitividad del país para el crecimiento económico sostenido, ¿no? Y para eso son las reformas de largo plazo, como comentamos, plan de infraestructura, plan de competitividad. Si viabilizamos esto, muy al margen del gobierno, si logramos que esto sea una política de Estado, que se mantenga gobierno a gobierno, evidentemente debemos lograr recuperar las tasas de crecimiento de hace 10 años, ¿no? Que crecíamos un 6% promedio al año. Perfecto. Señor Indacochea, por favor, sus impresiones finales. Mire, yo quisiera tomar las palabras de Basadre. El Perú no es un problema, tampoco una posibilidad, sino tenemos que hacerlo una realidad. Los peruanos tenemos que volvernos a reencontrar en esta etapa, dialogar, sentirnos, integrarnos. Ya no separar pueblo, no pueblo, ricos, pobres, derecha, izquierda. No, todos tenemos un consenso y buscamos un país más próspero y justo para todos, ¿no? Yo sé que hemos salido de etapas difíciles y esta es una etapa difícil, una etapa no fácil. Desde acá va mi invocación a que el Congreso trabaje cuanto antes en una nueva ley de reforma de partidos políticos y evidentemente hagamos una transición en paz estructurada para construir un país mucho más viable a futuro, ¿no? Que es lo que todos queremos. Así es, y hacemos eco justamente de esa exhortación. Agradecemos pues a Ana Reategui, economista, que nos acompañó el día de hoy, al igual que el señor Oscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, al igual que Alejandro Indacochea, economista, que nos acompañó a través del Zoom. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final.